hermanos, ¿cómo están? Buenos días. El gusto, siempre el privilegio que uno tiene de estar compartiendo con las personas más hermosas, buenos días, del planeta Tierra y de sus alrededores. Qué gusto compartir con ustedes, ser parte del pueblo más hermoso del planeta Tierra. El pueblo de Dios. Qué gozo y qué alegría. Y mientras los muchachos de la alabanza aquí se me juntan, porque sí quiero tenerlos aquí, porque tenemos que predicarles físicamente a alguien, además de las personas que muy amablemente están recibiendo la transmisión. Agradezco a los muchachos que me hagan la caridad de estar aquí también recibiendo la palabra. Bueno, pues tomamos un momento para orar y nos encomendamos una vez más al Padre, rogando que su palabra tenga lugar en nuestro corazón y hable el Señor a nuestra vida. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz. Es cortante más que una espada de dos filos y penetra y discierne y separa. Oramos que en esta mañana tu palabra tenga ese efecto en cada uno de los que la vamos a recibir. Lo creemos así en el nombre de Jesús. Amén. El pasado miércoles 23 cumplimos 6 meses ya del confinamiento. Medio año. Impresionante, medio año. Si nos hubieran dicho para enero o para enero de este año, nos hubieran dicho, en este año no se va a poder salir a la calle sin cubrebocas. Hubiera sido complicado creerlo. Si nos hubieran dicho, la mayoría van a tener que salir con un gel antibacterial, aunque sea de pomito chiquito, para ponérselo todas las veces que sea necesario, a lo mejor no lo hubiéramos creído. Si nos hubieran dicho que el lavado de manos iba a ser una cuestión de vida o de muerte, puede que no lo hubiéramos creído. Si nos hubieran dicho que por 6 meses no nos íbamos a congregar en las instalaciones donde nos hemos congregado toda la vida, yo creo que no lo hubiéramos creído. Vaya un poquito más allá. Si nos hubieran dicho que el Día de las Madres no íbamos a poder llevar a mamá a un restaurante, peor, no íbamos a poder comprarle un regalo porque los centros comerciales iban a estar cerrados, híjole, hubiera sido complicado de creer. Si nos hubieran dicho que el 15 de septiembre en la noche el presidente por primera vez en 170 años iba a dar el grito en una plancha de la Constitución vacía, difícilmente lo hubiéramos creído. Si nos hubieran dicho que el fin de este año, para la transición del 2020 al 2021, por primera vez en la ciudad de Nueva York, después de 117 años, no va a haber celebración. Nueva York se ha caracterizado por ser una de las ciudades más emblemáticas en lo que tiene que ver con este festejo, y cada fin de año se arma un arboloto en las calles de Manhattan. Bueno, en este año las calles van a estar vacías. Si nos lo hubieran dicho, difícilmente lo hubiéramos creído. Si nos hubieran dicho en enero que el COVID-19 para finales de septiembre iba a cobrar nada más 1 millón de vidas y habría consecuentemente 1 millón de personas fallecidas a causa de esta enfermedad, no sé si lo hubiéramos creído. Si nos hubieran dicho a principios de este año que en el 2020 se iba a dar la debacle económica más severa de los últimos 150 años, superior a la del 2008 y a la de 1929, posiblemente no lo hubiéramos creído. Sin embargo, esta es la realidad que estamos viviendo. Súmele a esto el impacto personal que la crisis tiene. ¿De qué hablamos? De personas que han vivido muy cerca el fallecimiento de seres queridos. De personas que no tienen empleo o se quedaron un tiempo sin empleo, de personas que han vivido carencia económica extrema de no tener para comer, de personas que tienen problemas severos en el área
de su ánimo, como depresión, ansiedad, tristeza, angustia y otros problemas. Y todo este panorama me lleva a la siguiente pregunta. ¿Será 2020 el año de la prueba? Los números de la Biblia tienen su propio lenguaje. 20 más 20 es 40 y de una manera tal vez demasiado simple, pero no deja de ser interesante, que el 40 en la Biblia es un número de prueba. 40 fueron los días que duró el diluvio. 40 fueron los años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, prueba. 40 fueron los años que los filisteos subyugaron a Israel antes que surgiera Samsón, prueba. 40 fueron los días que estuvo Goliat enfrentando a los israelitas antes que surgiera David, prueba. 40 fueron los días que Dios le dijo a Jonás que predicara en Nínive, que serían el tiempo límite antes de que llegara el juicio. Así que el 40 nos habla de prueba. Y yo veo que el 2020 tiene las 3 D, con D mayúscula, que me parece que son muy emblemáticas. En primer lugar, tiene la D de que este año es un año D de diferente. Nadie puede decir otra cosa. Si tú tienes 5 años, tienes 80, los años que hayas vivido no tienen parangón con este 2020. Ha sido un año diferente. ¿Para quiénes? Para todos. Los 7,000 millones de personas que habitamos este planeta, todos hemos experimentado el cambio. Este no es un cambio que han vivido algunos, todos. Es un año diferente, de manera drástica, diferente. Segundo lugar, la D de difícil. Este año ha sido para algunos el más difícil de su vida, pero para todos ha sido un año difícil. Nadie puede decir que el 2020 ha sido un año fácil. Este año ha afectado a los líderes de los gobiernos, a las empresas, a todos los negocios, al transporte, al sistema de salud, al sistema escolar, a los pobres, a los ricos, al área secular y también a la iglesia. Ha sido un año difícil para todos. Y en tercer lugar, la D de decisivo. Si como estamos entendiendo, este año ha sido un año de prueba, la manera como reaccionemos en este año va a determinar en mucho lo que va a suceder en los años que están por venir. La palabra prueba aparece en la Biblia 43 veces, en nuestra traducción, 43. Y hay un pasaje que he seleccionado porque entiendo que es la palabra que Dios quiere compartir con nosotros y quiero invitarle a que lo busque mientras es proyectado también aquí. Santiago capítulo 1, por favor, versículos 1 al 4. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Santiago se introduce en esta carta de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Santiago aborda el problema de la prueba y nos presenta en esta porción inicial de menos 3 factores que considero que son claves y a los que quiero referirme con la ayuda del Señor. En primer lugar, la universalidad de la prueba. Santiago escribe su carta y la dirige ¿a quiénes? A las 12 tribus que están en la dispersión. Todos entendemos que Israel estaba conformado por 12 tribus. Entonces, Santiago no dirige la carta a 3 tribus, a 5 tribus, a 8 tribus, sino que dirige la carta a las 12 tribus. Es decir, está englobando a todos en lo que está a punto de hablar, y lo que está a punto de hablar es la revelación de la prueba. Esto nos permite entender de una manera muy simple y también muy llana que la prueba no es para algunos.
La prueba es para todos. Puede que la cosa no nos guste, pero así de simple es. La prueba es para todos. El versículo 2 añade este detalle. Dice él: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, note por favor que dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen, no si se hallan. No está el condicionante de que posiblemente te puedas llegar a encontrar en una prueba. No es eso. El mensaje es cuando llegue. ¿Por qué? Porque llega. Porque la prueba llega. No es una cuestión que uno pueda evitar, no es una cuestión que uno pueda eludir. Las pruebas nos atacan, caemos en ellas y según Santiago parece que son como piratas que están en alta mar y que te atacan de manera intempestiva. En el versículo 2 cuando dice os halléis, la voz es pasiva, lo que indica lo imprevisto de la prueba. Ok, hasta el momento no he sabido de alguna persona que haya recibido un WhatsApp diciendo: el próximo mes vas a tener una prueba, prepárate, atentamente la prueba. No hay tal cosa. Las pruebas no nos envían WhatsApp, ni correo electrónico, ni nos llaman por teléfono diciendo: aguas, te viene. Sencillamente llega. La prueba tiene este elemento de imprevisto. Como lo hemos mencionado, las pruebas difieren en cada persona. Hay quienes son atacados en el área de salud, otros en el área de sus emociones, otros en el área de su economía, otros en el área de la familia, pero finalmente el ataque se da a todos. Es una cuestión a nivel mundial. La prueba es mundial. Hay un muchacho que se llama Iván y está casado con una joven que se llama Marilyn. Son esposos y tienen 3 hijos. Son 2 muchachos jóvenes. A Marilyn la tuvimos aquí cuando era una adolescente. Y nos enteramos por una publicación que Iván tuvo un problema de Parkinson. El día de ayer hablé por teléfono, bueno, no fue por teléfono, fue por mensaje, pero me comuniqué con Marilyn y me platicó por mensaje que atacó este problema a su esposo cuando él tenía 26 años. Ahora, por favor, dimensionemos el caso. Un joven de 26 años con Parkinson. El muchacho es cristiano, es un hombre que sirve a Dios, es un muchacho deportista y de pronto ella me dijo, la mitad de su cuerpo se paralizó, mano, brazo, pie, pierna. No tenía control de él. Ella me platicó que fueron 5 años los que pasaron con esta situación. Y es tan complicado visualizar esto. Es tan complicado. Apenas él fue intervenido quirúrgicamente y entendemos que una operación de Parkinson no es una operación de las piernas, sino es una operación del cerebro. Además, entendemos, según lo que estuve leyendo, que estas operaciones son en conciencia de la persona, porque necesita ir evaluando lo que le van a poner. Gracias a Dios, vimos un video en el que él está en una andadera con la cabeza vendada y con el temblor de la parte derecha porque no puede caminar. Ingresa a la sala de operaciones, sale de la sala de operaciones y después de unos días lo vemos caminando por el pasillo del hospital. Impresionante, literalmente impresionante. Cuando hablé con Marilyn, ella me hablaba de lo agradecidos que estaban con Dios por la intervención que Dios ha tenido en ellos y porque Él puede caminar. Esto me pareció verdaderamente relevante. ¿Cómo es posible que una pareja de jóvenes que sirven a Dios, que aman al Señor, que están bien apasionados por Dios, le pase al esposo de 26 años algo así? Las pruebas no llegan, no son selectivas. De pronto llegan y pueden afectar. Pedro escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Amados,
no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Es tan actual esta palabra porque la reacción natural ante las pruebas es alarmarnos, extrañarnos, porque decimos esto es algo extraño y Pedro dice, no, deben ver que esto no es extraño, no se alarmen. Más adelante en el capítulo 5, Pedro escribe en el versículo 9, primera de Pedro 5:9, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, note lo que dice a continuación, se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Se da cuenta de la universalidad de la prueba? Los padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. La próxima vez que te sientas mal por algo que te está aquejando, recuerda dos cosas. Lo primero, no eres el único. Hay otros hermanos que están en crisis, en prueba, en situación vulnerable, en situación complicada, y puede que algunos mucho más que tú y que yo. Y segundo, recuerda que nunca estás solo, que Dios no es simbólico, sino es gloriosamente real. Que su presencia no es algo solo de lo cual leemos, sino es algo de lo cual experimentamos. Y el Dios que ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es el Dios que no miente, es el Dios que te ha dicho la verdad, y tú y yo podemos descansar en la maravillosa experiencia de que en medio del momento más complicado, la presencia gloriosa de Dios no nos va a faltar. A Dios la gloria por ello. En segundo lugar, veo el enfoque de la prueba. La prueba va dirigida ¿a qué? El verso 3 nos lo dice. ¿A qué va dirigida la prueba? A nuestra fe. Exacto. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba va dirigida a la fe. Lo que se prueba es la fe. La prueba no va dirigida al conocimiento, la prueba no va dirigida al intelecto, la prueba no es un examen para ver cuánto conoces. La prueba es para ver cómo reaccionas. El asunto no tiene nada que ver con nuestro conocimiento, aunque por supuesto que el conocimiento que tenemos va o debiera reflejarse en la manera como reaccionamos. La prueba va dirigida a tu fe. Por eso también Santiago y Pedro se complementan de una manera maravillosa al tocar el asunto de la prueba. Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice así, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, note que la Biblia no dice que la fe es oro. Dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Y por supuesto que el oro es el metal que más se valora. Pues Dios valora tu fe más que lo que nosotros valoramos el oro. Si el ser humano valora el oro de una manera extraordinaria, aunque sean unos aretitos, aunque sean unos broquelitos, son de oro. Ya eso hace la diferencia. Bueno, uno valora el oro porque tiene un valor intrínseco. Bueno, Dios valora la fe porque tiene un valor intrínseco también. Y dice la Escritura que la fe es mucho más preciosa que el oro, pero también añade un detalle, que el oro se prueba. El oro pasa por filtros y el oro puede llegar a ser expuesto al fuego. Por favor, recuerda esto, el oro expuesto al fuego no deja de ser oro. La fe expuesta al fuego no deja de ser fe. Este es un elemento que vale la pena que recordemos, porque la fe, al ser probada, no importa la temperatura a la que el fuego se ha expuesto,
a la que el oro se ha expuesto, el oro no dejará de ser oro. Pero de la misma forma, no importa la temperatura de la prueba, si con ayuda de Dios somos probados, la Biblia me enseña que la fe en medio de la prueba va a salir adelante. Porque la fe resiste como el oro resiste también. ¿De qué fe estamos hablando? La fe verdadera. La fe que vino a ti en el momento que te convertiste. La fe que vino a ti en el momento que la palabra fue predicada y que le dijiste a Jesús, sí, yo te conozco, yo te recibo, yo quiero caminar contigo, perdóname mis pecados. Yo quiero ser una persona renovada, transformada y tocada por ti. A partir de ese momento, Dios sembró fe. Y la fe ha sido un elemento que ha crecido a través de la palabra predicada, escuchada, enseñada. Tu fe se ha desarrollado. Y tu fe está puesta no en las circunstancias, sino en el Dios verdadero e invisible y en su Hijo Jesucristo. Y en la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario y en la resurrección de Él. Nuestra fe no está puesta en cosas que se muevan, en cosas que cambien, en cosas que vacilen. Nuestra fe está puesta en el Dios que no se mueve, en el Dios que es eterno, en el Dios que permanece. Esa es la fe que, sin importar el tipo de prueba a la que se ha sometido, va a salir en victoria. Esa es la fe que, sin importar el tipo de calor del horno, va a salir vencedora, porque la fe es dada a nosotros para que en todo tiempo nos sostenga. Y bendito sea el Señor, a Dios la gloria, nos ha sostenido y nos va a sostener. Amén. José fue desafiado en su fe. Por 13 años vivió pruebas, pero la arena se convirtió en roca. David fue desafiado en su fe al ser perseguido por Saúl. Pero la fe de David salió para gloria. Él se mantuvo con las manos limpias. No asesinó a su suegro. No tocó al ungido de Dios. Pero en el tiempo correcto Dios lo puso al frente del reino. La fe de Ananías, Misael y Azarías fue desafiada. Pero ellos no aceptaron adorar al ídolo. Prefirieron el horno y la fe de ellos salió para honra y gloria del Señor. La fe de Daniel fue puesta en fuego cuando fue lanzado al foso de los leones, pero la fe de Daniel cerró la boca de los leones y ellos no pudieron hacerle absolutamente nada. La prueba va dirigida a la fe, porque lo que se prueba es la fe. Pero tu fe, al ser probada, la Biblia me enseña que va a salir más gloriosa, más refulgente, más pura que el oro. Bendito sea el Señor. Lo que alucinaba a los paganos cuando los cristianos mártires eran acabados, eran quemados en la llama, es que mientras estaban siendo quemados, se ponían a cantar. Lo que les alucinaba es que el rostro de muchos de ellos, al estar siendo quemados, sonreía. Y muchos se acercaron y preguntaron: ¿por qué sonríes? Y los mártires, al estar siendo quemados, decían: es que veo la gloria de Dios. Nunca tu prueba va a superar la gloria de Dios en tu vida. Nunca la demanda de la que está siendo expuesto será superior a la gracia, al poder y a la gloria de Dios en tu vida. Porque la gloria de Dios siempre será más grande que lo peor que te pueda pasar. El Señor siempre será más grande que la dificultad que estás enfrentando. El recurso de Dios siempre será más grande que aquello que está demandando de ti una situación complicada. Bendito sea el Padre por Cristo Jesús. En aquello que pareciera que no vamos a salir, oh, el Dios de la gloria interviene y te saca adelante. ¿Cuántos hemos estado como Pedro hundiéndonos en el agua por la falta de fe? Pero bendito sea el Señor, que su mano llegó a tiempo y nos sacó de la tempestad, nos sacó del agua y estamos en pie. Aleluya. Como el escritor del Salmo 40 dijo: pacientemente esperen en el Señor. Oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo cenagoso, puso mis pies sobre piedra, puso luego en mi boca cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios. Lo oirán esto muchos y temerán. Bendito sea el Dios de la gloria, que nos bendice, nos ayuda, no nos deja solos y en todo momento nos refuerza. La prueba no es para reprobarla, la prueba es para probarla. El sentido de la palabra en griego implica no una prueba para que no la pases, sino una prueba para que la pases. Con frecuencia, cuando atravesamos por malas experiencias, no sabemos lo que está pasando. A veces uno no identifica lo que está sucediendo. Cuando esto pasa, recuerda este episodio bíblico. Lucas 22, de los versos 31 y 32. Encontramos un diálogo entre nuestro Señor y el amado apóstol Pedro. Lucas 22, 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo primero que me ha llamado la atención al ver este pasaje es que no le llama a Jesús Pedro, Pedro, sino Simón, Simón. Y el nombre Simón significa desierto. Pedro significa piedra, pero Simón significa desierto. Entonces, como que está exponiendo el Señor la naturaleza de Pedro, la naturaleza antigua que iba a surgir en el momento de la prueba. Por favor, recuerda esto: cuando eres probado, puede que no sea probado tu hombre espiritual, sino la parte más carnal nuestra, la parte más natural, es la que de pronto explota, de pronto abre la boca y le salen unas de este tamaño. Es la que de pronto uno reacciona como no debía reaccionar, porque es probado nuestro hombre natural, la parte natural de nosotros. Yo vi en este pasaje 3 revelaciones que son muy interesantes en torno al asunto de la prueba, y es lo siguiente. Primero, detrás de la prueba está el enemigo. Le dijo Jesús a Simón: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Es decir, lo que va a venir de prueba es el resultado de la obra del enemigo en tu vida. Diga a alguien que está cerca: no te confundas. Sí. ¿Por qué? Porque muchas personas, al ser probados, nos enojamos con Dios. Me dejaste, estoy solo, me abandonaste y además mira lo que me estás haciendo. Y culpamos a Dios de las cosas que nos suceden, cuando claramente el Señor no está diciendo: el Padre quiere pasar un rato de broma contigo y te va a hacer pasar unos días complicados. No, Satanás, el enemigo, es el que ha puesto su mirada en ti y te va a atacar. La próxima vez que pases por crisis y pruebas, no le eches la culpa a Dios. Dios no es el responsable de lo malo que nos pase, pero Dios es el responsable de la ayuda que viene a tu vida. Es el responsable del cuidado que viene a tu vida. Y bendito sea Dios, Él obra a favor nuestro. Pero abre tus ojos a la realidad de que hay un enemigo que es real, es invisible, pero es real y ataca. Segundo, Jesús utilizó una palabra muy peculiar para hablar de la prueba que Pedro habría de tener. ¿Cuál es la palabra? Véanla. Ahí está en sus Biblias. La acabamos de leer. Exacto, zarandear. ¿Saben que la palabra zarandear aparece solo 3 veces en nuestra traducción de la Biblia? Y aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento. Aquí. ¿Qué es zarandear? ¿Ok? Zarandear es sacudir. 3 verbos. Repetida, vigorosa y violentamente. Eso es zarandear. Sacudir el trigo. Repetida, vigorosa y violentamente. Cuando esto le está diciendo el Señor a Pedro, Pedro entendió, aunque parece que no asimiló lo que estaba de por medio, porque cayó finalmente.
en la desgracia de la negación del Señor Jesucristo. Pero el Señor le estaba de manera muy gráfica revelando que lo que él iba a enfrentar iba a ser una cuestión crítica. Nadie puede sentirse cómodo cuando alguien le sacude. El sacudimiento es para quitar del trigo la basura. Pero no deja de ser una experiencia crítica, una experiencia que a nadie le gusta. O sea, nos gusta ser tratados con cariño, con respeto, con delicadeza, con amor. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos jalen y los violenten? No, no nos gusta. A nadie. 3. El Señor revela aquí el elemento clave durante la prueba. Cuando dice, pero, ay, mire, la mayoría de los peros en la Biblia son malos. Este es un buen pero. Cuando dice el Señor, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, toda la amenaza que se cierne sobre Pedro se rompe con la intervención de Jesús. Cuando dice, pero, aleluya, esos peros que son intervención de Dios, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En medio de la prueba que habrá de venir, el Señor le está diciendo a Pedro, mi oración es por una sola cosa, que en medio de lo que estés pasando, tu fe no falte. ¿Por qué tu fe no falte? Porque la prueba va directo a tu fe. Directo. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pedro, vas a dudar. Pedro, vas a hablar palabras que no debieras haber hablado. Pedro, vas a caer en una crisis de culpa terrible. Pedro, te va a ir mal, pero yo he rogado para que tu fe no falte. El proceso por el que vas a pasar va a ser muy lamentable, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Porque en medio de la prueba, la clave es la fe. Por eso la gran ventaja que tú y yo tenemos como hijos de Dios, en medio de la prueba, es que tenemos fe. No es cuestión de orgullo, pero a Dios la gloria, porque la fe, es más, ni es cuestión personal, porque Pablo en Efesios dice que esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Al hablar de la fe dice que Dios nos la ha dado. Y también Pablo en Romanos dice que ha dado a cada uno una medida de fe. Él nos ha dado la fe, pero bendito sea el Señor, tenemos fe. Esa es la diferencia entre un inconverso, entre el vecino inconverso y tú. Tienes fe, porque viven en casas similares, familias similares. Pero lo que hay en ti es un poder extraordinario que te va a sacar adelante, que te va a impeler, que te va a proyectar, que te va a catapultar para que cumplas el propósito por el cual Dios te hizo nacer. Tu fe, tu fe. Pero además me impresiona mucho esto. No solamente Jesús oró por la fe de Pedro. Jesús tenía fe en Pedro. Porque le dijo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a reaccionar bien después. Le dijo, una vez vuelto, es decir, te vas a alejar, pero vas a volver. Le dijo Jesús, vas a volver, y una vez que regreses, haz lo que tienes que hacer. Apoya a tus hermanos, ayuda a tus hermanos, levanta a tus hermanos. Por algo Dios lo eligió para que fuera un líder en la iglesia. Pero el líder se alejó, pero el líder regresó. Vale la pena que tú escuches esto. Jesús tenía fe en Pedro, pero Jesús tiene fe en ti. En que la vas a hacer, en que vas a salir adelante, en que los desafíos que enfrentas no te van a acabar, en que los vas a superar, en que los vas a vencer, en que te vas a levantar y en que no habrá Goliat capaz de acabar con tu vida, porque una piedra solamente de fe será suficiente para derrotar al enemigo. A Dios la gloria y la honra por siempre. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea Él eternamente y para siempre. Tercero, el beneficio de la prueba. Con mucha frecuencia, las pruebas producen quejas
y reclamos, en ocasiones enojos y aún en algunos maldiciones. Pienso en los ladrones que estaban al lado de Jesús. La Biblia dice que maldecían. Uno se arrepintió y cambió su actitud, pero maldecían. Entonces hay muchos que en medio de la prueba lo que hacen es maldecir. Están enojados con todo, con Dios, con la vida, con las circunstancias. Esta clase de respuesta no contribuye a la madurez cristiana, solo empeora las cosas. ¿Por qué? Porque vemos la prueba de la manera equivocada. La vemos como que Dios tuvo un descuido conmigo y por eso me está pasando lo que me está pasando. O peor aún, que Dios se enojó conmigo por quién sabe qué razones no le deben faltar, pero seguramente algo hice que no debe haber hecho y detonó su enojo y a él me está yendo como en feria. Pero no lo vemos como exámenes. La prueba aplica a un estudiante para ver si el estudiante va a pasar el curso o no, no para hacer sufrir al estudiante. Aunque la mayoría de los estudiantes sufren cuando pasan por exámenes, el propósito no es hacerlos sufrir, sino medir, evaluar lo que han aprendido. La fe, al ser probada, dice la Escritura que produce ¿qué cosa? Paciencia. Y la palabra paciencia nos comunica un mensaje tal vez no correcto por la palabra en el sentido que tiene en español. El sentido de la palabra paciencia aquí no es capacidad de espera. Es decir, la prueba no hace que nosotros seamos más tolerantes y más templados y que podamos esperar más las cosas. No, ese es el sentido de paciencia. La palabra paciencia aquí es upomone y upomone significa resistencia. Significa constancia. ¿Qué es lo que está de por medio? Que tu fe al ser probada va a tener un resultado, un producto, un provecho. ¿Cuál es el provecho? El provecho es que te vas a convertir en una persona constante. Pastor, yo soy constante. Está bien, yo no tengo que avalar eso, pero Dios nos conoce. Yo creo que hay personas que todos conocemos que son increíblemente preciosas, pero son increíblemente inconstantes. Llegan a la congregación, se convierten o regresan al Señor. Bueno, es el cielo en la tierra. Sí, están en cada reunión, alaban con todo el corazón, hasta que algo pase y se alejan. A veces los cambios se dan así, no hay constancia. Hay personas que han empezado en las transmisiones, yo bendigo a Dios porque hay quienes han sido tan constantes a lo largo de 6 meses, los hemos visto casi todos los días en las transmisiones, bendito sea Dios. Pero hay quienes empezaron bien y se desconectaron y luego se conectan ocasionalmente. Inconstancia. Inconstancia. Yo creo que una de las características de muchos seres humanos es la inestabilidad. En un momento uno siente que no hay nada más que Dios y al rato uno siente que Dios se fue a otro universo porque seguramente tuvo algo que hacer y nos dejó. Y a veces lo que está de por medio es que algo nos sucedió que hace que uno pierda la constancia. Yo quiero referirme, estoy terminando el mensaje en esta tarde, quiero referirme a lo que puede detonar que uno se sienta así. Vayan conmigo a lo que Jesús dice en Mateo capítulo 13. Al principio está relatada la parábola del sembrador y posteriormente el Señor explica la parábola. Me voy a referir del capítulo 13 a los versículos 20 y 21, nada más, por favor. Mateo 13, 20 y 21. Dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento ¿qué? La recibe con gozo. ¿Se dan cuenta de esta reacción? Es tan común en personas emocionales. Están contentísimas en la iglesia, están contentísimas en las transmisiones, están contentísimas de orar, sienten que no hay otra familia más que la familia de la fe. ¿Hasta qué? Dice el verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es ¿de qué? De corta duración. Pues al venir, noten por favor estos dos elementos, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
¿De qué estamos hablando? De prueba. La prueba en algunas personas detona la deserción, el alejamiento. Enfoca lo siguiente: la prueba no es para que tropieces, la prueba es para que la pruebes. La mayoría de las personas sienten sumo gozo cuando escapan de la prueba, pero dice el Santiago que debemos sentir sumo gozo cuando estamos en la prueba. Esto no es usual. ¿Quién de nosotros está muy contento cuando le está yendo de la patada? O sea, pero no. Solamente cuando tienes fe puedes llegar a un nivel así. La clave es la fe. ¿Por qué la fe es probada? Porque es el objeto del ataque del diablo en el tiempo de la prueba. Por eso es que cuando Pablo revela la armadura de Dios, habla del escudo de la fe, y es el escudo de la fe el que describe con el que, dice él, pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Llama mucho la atención el que usa la palabra todos. O sea, si algo puede darte la victoria en la prueba, es tu fe, no hay otra cosa. Por eso la fe es atacada, pero por eso tú y yo debemos plantarnos en la fe. Qué impresionante es cuando tú hablas como Pablo y dices cosas como: yo sé a quién he creído. Por favor, o sea, yo no he creído en un héroe nacional, en un héroe mundial, en un gran personaje. Yo he creído en Dios, el que me creó, el que me hizo, el que se encarnó, el que murió por mí, el que resucitó, el que ascendió al Padre. He creído en Él. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso. Tú debes saber quién está de tu lado. Debes saber los recursos con lo que cuentas. Bendito sea el Señor. Mientras los muchachos me hacen la caridad de estar preparándose para apoyarme con una canción, voy a pedirte a ti que estás en tu casa que dejes el sillón, la silla o cualquier otra cosa en donde estés sentado y estés de pie con nosotros. De pie. El día de ayer estábamos desayunando y Gersia nos platicaba de que Marilyn, en los 5 años en los que su esposo pasó por este problema de Parkinson prematuro, ella no subió una sola publicación quejándose, pidiendo ayuda, apoyo, gritando desesperada porque no aguantaba más. Yo no digo que está mal buscar ayuda, pero tu ayuda es el Señor. Hay personas que con cualquier cosa pegan el grito en el cielo. Cualquier cosa mala que les sucede ya lo publican, ya publicaron fotos, ya quieren que salga en el periódico porque me acaba de pasar esto. Ok, está bien. Pero lo relevante es que publiques las intervenciones de Dios en tu vida, no dimensiones tus pruebas. Hace 2 años que Halber chocó. 2 años, El auto quedó despedazado. Dios lo protegió. ¿Cuándo vio usted que subimos una foto del coche o de la situación? ¿Para qué dar propaganda a cosas que no lo merecen? Dice David: publicará mi boca tu alabanza. No exalte las pruebas, exalte a Cristo, exalte la grandeza de su Dios, exalte su gracia, exalte su bondad, exalte su misericordia, exalte que Él no le ha dejado. No exalte la crisis, exalte que durante la crisis todos los días Dios nos ha dado alimento. Exalte que el oxígeno no nos ha faltado. Exalte que Dios nos ha protegido. Exalte la gracia del Señor. Bendiga su gracia, bendiga su nombre. ¿De qué está hablando tu fe? Que tu fe hable de su grandeza. No magnifique el enemigo ni las pruebas, sino magnifique aquel que no te ha dejado y que no te ha desamparado. Vamos a cantar, familia. Alábale.